cada minuto se diagnostica un caso de cáncer de cuello uterino a nivel mundial y cada 2 minutos lamentablemente fallece una mujer. ¿Cuándo me infecté? ¿Con quién me infecté? ¿Por qué me infecté? El papiloma no es un virus de la promiscuidad y basta con que usted tenga relación sexual con una persona para que usted pueda contaminarse. Porque muchas mujeres dicen, yo ya estoy infectada, ¿y qué hago? ¿Tengo que vacunarme? ¿No tengo que vacunarme? Este cáncer es un cáncer de las inequidades, de las desigualdades. Pero también tocar ese tema de que no solo en las niñas, ¿no? Sino los niños, los varones también. La educación bien llevada es importantísima. Claro, uno piensa que educación sexual es hablarle a la paciente, hablar a los chicos cómo se tienen hijitos, qué es la ovulación, qué es la menstruación. El virus del papiloma humano es muy frecuente en toda la población y que es importante acudir a control y la vacunación. Estos años previos al cáncer es donde tenemos que intervenir como médicos. Si yo le pongo la vacuna a un adolescente, no estoy incentivando las relaciones sexuales. Pero si no llegamos para el 2030, yo pienso que seguimos en eso. Seguimos en eso. La Sociedad de Patología Cervical Núcleo Pichincha es una entidad médica sin fines de lucro que está conformado por un grupo de médicos ginecólogos dedicados a la investigación y al estudio de las enfermedades de patología del tracto genital inferior para promover y para difundir todas las opciones encaminadas a disminuir la incidencia del cáncer del cuello del útero. Ese es nuestro objetivo como sociedad. Doctora Pozo, ¿cuál es la estadística real del cáncer del cuello del útero en nuestro país? Bueno, más allá de las estadísticas, creo que es importante entender que el cáncer de cuello uterino es un cáncer 100% prevenible, que es el segundo cáncer de la mujer, que se presenta en la mujer, seguido por el cáncer de mama, que al ser un cáncer 100% prevenible se lo puede detectar oportunamente y entender y recordar que cada minuto se diagnostica un caso de cáncer de cuello uterino a nivel mundial y cada 2 minutos lamentablemente fallece una mujer por cáncer de cuello uterino a nivel del mundo. En nuestro país la realidad no cambia, lamentablemente. En los países de bajos recursos el cáncer de cuello uterino es muy frecuente. No porque la realidad sea distinta, sino que lamentablemente no tenemos programas de detección oportuna. Las mujeres no pueden acceder oportunamente a detectarlo. Adicionalmente, podemos decir que como cifras, 11.9 por cada 100,000 habitantes es la tasa de mortalidad y que en nuestro país las provincias con menos recursos son las provincias que están más afectadas y donde más se ven los casos de mortalidad. Sabemos que casi el 50% de mujeres con cáncer de cuello uterino que se detecta en un estadio avanzado van a morir y se ha visto que en nuestro país, en las provincias de Imbabura específicamente, de Galápagos, tal vez por la falta de acceso a la salud, las tasas de mortalidad son más altas. También es importante recalcar que a nivel de las provincias como Pichincha, Guayas, Azuay, se tiene tal vez acceso a programas de detección, pero lamentablemente en la salud pública la realidad es distinta por los recursos, no por la falta de recursos. Entonces, es una patología muy frecuente. ¿Y cuál es la causa que ocasiona este cáncer del cuello del útero, doctor Andrade? Bueno, el 99.9% de casos están causados por el famoso virus del papiloma humano. Hay que recordar que el virus del papiloma humano en realidad tiene muchos subtipos y no todos causan cáncer. Hablemos en términos generales, más o menos 200 existen en el mundo, pero de estos solo unos pocos pueden causar cáncer. Ahora, complementando un poco con lo que dijo Marielita, es bien importante determinar algo, ¿no? ¿Por qué los países en vías de desarrollo o con menos recursos tienen más incidencia de cáncer de cuello de útero que los que no? Pues porque los países más avanzados tienen una programación y una cobertura de vacunas importante, a la que nosotros lamentablemente aún no tenemos acceso. Entonces, eso radica y eso hace la diferencia entre la muerte o la vida. Y es por eso pues que ahora en nuestro país, nuestro ministerio está ahondando esfuerzos y recursos para esta prevención. Es decir, que es una enfermedad de las desigualdades. No todas las personas están concientizadas de la importancia de lo que es la prevención. Y en ese sentido, doctor Masache,
¿Qué medidas de prevención tenemos para disminuir esta incidencia del cáncer del cuello del útero? Hay que pensar en prevención primaria y prevención secundaria, pero evidentemente la prevención primaria, es decir, la vacunación más temprana es más efectiva antes de inicio de relaciones sexuales. El Ministerio de Salud tiene como parte de la estrategia de prevención la vacunación de niñas y niños entre los 9 y 15 años, pero también se puede realizar vacunación en mujeres que ya han estado en contacto con el virus del papiloma humano. Recordemos que actualmente se utiliza y es la más recomendada la vacuna nonavalente, es decir, que cubre y previene el cáncer de 9 subtipos de virus, que como se habló anteriormente, como 40 de estos virus atacan el sistema genital femenino y masculino. Entonces, tenemos que tener presente la prevención primaria con una dosis inicial y luego otra a los 6 meses. Y tenemos que también tener en cuenta que después de los 25 años, como parte de la prevención, tenemos que vacunar a las mujeres. Porque muchas mujeres dicen, yo ya estoy infectada, ¿y qué hago? ¿Tengo que vacunarme? ¿No tengo que vacunarme? Y creo que luego podemos topar esta parte, que qué hacer en prevención en las mujeres que ya han estado en contacto con el virus del papiloma. Es decir, que colocar la vacuna en niñas antes de los 14 años, de los 9 a los 14 años, que es la edad adecuada en donde todavía no se han expuesto al contacto del virus del papiloma humano, es la mejor opción. Tanto porque ellas tienen un sistema inmunológico que va a responder mucho mejor a la formación de anticuerpos. Sin embargo, que también podemos colocar en pacientes de mayor edad. En ellas, evidentemente, la protección para la vacunación en cuanto a la prevención no va a ser tan óptima, pero sí van a encontrar resultados. En ese sentido, pues también tenemos otras alternativas, otras estrategias de prevención. ¿Cuáles son las otras estrategias de prevención? Bueno, la prevención, la mejor prevención es el control, ¿no? Es súper importante señalar que existen varios estudios para nosotros poder detectar un virus de HPV. El primero, el más asequible, el más económico, el más conocido es el Papa Nicolau, y el Papa Nicolau es un examen de tamizaje. Si el Papa Nicolau nos da una sospecha o nos da una positividad, entonces existen otros exámenes que nos pueden ahondar más el diagnóstico, como el test de genotipificación y la colposcopía. Depende también en dónde estemos, pues otros países han dejado o en desuso el Papa Nicolau para pasar a este mayor examen de más sensibilidad, que es de la genotipificación, y que incluso uno puede espaciar el tiempo del control. Acá lo hacemos cada año. La recomendación OMS a nivel mundial es cada 3 años, pero repito, probablemente tengamos que hacer este examen mucho más seguido para captar más pacientes que probablemente tengan esta sospecha. El realizar esta prueba que usted ha indicado, Carlita, que es el test del VPH, esta prueba, ¿cómo se la realiza? ¿Es segura? ¿Es dolorosa? ¿En qué consiste esta prueba? Bueno, es importante informar que la prueba del test del virus de papiloma humano se la realiza tal cual un examen de Papa Nicolau. Se coloca el espejo vaginal. Obviamente es un poco molestosa, pero no más que el Papa Nicolau. Lamentablemente, la limitante suele ser el costo, ¿no? En nuestro país el costo y los rubros implica que muchas pacientes indiquen en la parte privada que no se lo pueden realizar. Sin embargo, es una prueba muy útil. Se envía un equipo especial que detecta el ADN del virus, y lo importante es diagnosticar los virus de alto riesgo, que son los importantes para nosotros poder saber si esa paciente tiene el riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. La prueba se la envía en una base líquida, es decir, tenemos un frasco con un líquido, con un cepillo especial con el que se toma la muestra, y es tal cual como la toma del Papa Nicolau. O sea, esta prueba es mucho más eficiente, es mucho más segura, digamos, para identificar si es que la paciente está en riesgo del cáncer del cuello del útero. Pero es importante que nosotros podamos comunicar a las pacientes que el hecho de que se le entregue un resultado del virus del papiloma humano no quiere decir que la paciente tiene una lesión premaligna o peor aún, un cáncer. Hay que indicar que son dos cosas diferentes. Una cosa es la infección y otra cosa es una lesión. Tenemos que tomar en cuenta también que la prueba de citología o Papa Nicolau tiene altos fallos, no es diagnóstica total. Por eso la necesidad de hacer la prueba de genotipificación. Muchas veces las mujeres se asustan porque le reportan un virus, pero como tú dices, Eli, eso solamente es infección, porque probablemente todos hemos estado expuestos al virus. Sin embargo, este virus como que se elimina, le llamamos, se aclara.
Esto tenemos que hablarlo conjuntamente con la mujer que está en esta situación, pues, y si tiene un virus de alto riesgo, explicarle que tiene que seguir con los controles más seguidos. Cada 5 años tiene que hacerse la prueba de genotipificación, cada 3 años la prueba de citología. Tenemos que también tomar en cuenta que si esta mujer tiene VIH, es diferente porque el comportamiento de la enfermedad también difiere. Entonces, en ellas tenemos que hacer la genotipificación, si es positiva, cada 3 años, y el control de citología cada año. Probablemente sea lo mejor para ellas. Doctora Andrade, otra cosa que hay que transmitir a las pacientes es que no es importante saber, porque la paciente, cuando ya se le entrega una prueba del VPH, la paciente dice: ¿cuándo me infecté? ¿Con quién me infecté? ¿Por qué me infecté? ¿Y por qué tengo esta infección? Entonces sí es importante decirles a las pacientes que no es importante eso, porque no va a cambiar nuestra conducta. Bueno, sí, y aquí hay que aclarar algunas cosas, ¿no? El virus del papiloma humano es un virus de transmisión sexual netamente, pero también existen otros 2 tipos de transmisión, que son la vertical, es decir, de madre a hijo, y que son la horizontal, es decir, de cuidador a niño. Y esto quiere decir además que el virus del VPH no solamente es una enfermedad de mujeres adultas, sino también de niñas y adolescentes, y que probablemente este tema quede para otra ocasión. Sin embargo, el recibir un examen de HPV positivo no necesariamente significa que yo tengo una enfermedad y que me voy a morir, básicamente. Ahora, ¿qué hacer después de ese examen? Pues hay que investigar qué es lo que sucede. Hay varias directrices, doctora Eli, como usted bien conoce, y pues todo depende de la edad. Si es menor de 25 años, probablemente el manejo sea mucho más conservador que si la paciente tiene más de 30, porque como había dicho nuestro gran amigo, el doctor Masache, que resulta que el virus puede aclararse y el porcentaje de aclaramiento de estas pacientes de menos de 25 años es casi el 80%, eso es un montón. Y entonces, por supuesto, hay que llegar a las personas con ese mensaje. No es sinónimo de cáncer y tampoco de muerte. Sería importante también mencionar sobre los factores de riesgo, ¿no? Claro, hablábamos sobre la estrategia, la vacunación, y quiero también tocar ese tema de que no solo las niñas, ¿no? Sino los niños, los varones también. Las niñas y los niños tienen que vacunarse. Como padres tenemos esa responsabilidad ahora en el esquema de vacunación, llevar a nuestros hijos a vacunarlos en esa edad. Ahora sí creo que sería importante como padres decirles para qué les estamos vacunando, ¿no? Porque no es una vacuna más, no es la del tétanos. Entonces eso como padres creo que es importante, porque he visto muchas pacientes que dicen: pero mi hija le vacuné, tengo un varón y una niña. A la niña ya le vacuné porque ella es la que tiene que vacunarse, pero el varón no. Cuando sabemos que el hombre y la mujer tienen el mismo riesgo y que evidentemente tal vez la mujer va a desarrollar la enfermedad, y para nosotros como ginecólogos es importante ese compromiso, pero los varones también. Por otro lado, doctora Eli, en relación a lo que hablábamos de los factores de riesgo, ahora el inicio de la vida sexual, si la vida sexual inicia más temprano, se tiene más riesgo. Si también el hecho de múltiples parejas sexuales, la educación sexual es bien importante en nuestros niños, en nuestros adolescentes, como mencionaba la doctora Carlita, y nosotros, claro, como padres tenemos esa responsabilidad para poder ayudarles y encontrar la mejor manera para que sea más tarde la exposición que se pueda tener, ¿no? En cuanto a lo que nosotros como ginecólogos, como médicos que estamos frente a nuestras pacientes podemos indicarles, pues del estilo de vida saludable, obviamente siempre vamos a enfocar al hecho de evitar alcohol, tabaco, poder realizar actividad física rutinariamente, nuestra dieta, evitar la obesidad, el sedentarismo, serían como estrategias importantes. Y claro, en relación al hecho del uso del preservativo como un método de barrera que nos puede en algo también ayudar a disminuir, porque sabemos que las prácticas sexuales indudablemente incrementan el riesgo, doctora Eli. Ahora, perdón, doctora Eli, yo también quisiera justo tocar un punto que la Mari tocó que me parece bien importante, y que es que el papiloma no es un virus de la promiscuidad, porque el 70% de población tiene contacto con el virus. Y basta con que usted tenga relación sexual con una persona para que usted pueda contaminarse. Entonces, ese es el primer mito que hay que romper. No es un virus de la promiscuidad. Y el segundo mito que hay que romper, hablando de las chiquitas, es que si yo le pongo la vacuna a un adolescente, no estoy incentivando las relaciones sexuales. Y ese es otro mito que hay que romper. Es decir, no le estoy dando carta abierta ni le estoy dando permiso. Lo que estoy haciendo es previniendo el cáncer y previniendo la muerte. Sí, yo quisiera añadir algo acá.
la educación sexual integral es parte de la prevención, quizás la más importante, porque si nosotros llevamos una educación sexual real, basada en la verdad mundial ahora, basada en género, previene el inicio de relaciones, porque los niños y niñas empoderados con una buena educación integral postergan el inicio de relaciones sexuales porque saben las consecuencias. Pero por otro lado, si es que las van a iniciar, primero que van a estar protegidos por la vacuna y van a usar anticonceptivos también, que es importante la prevención del embarazo aquí como parte de la actividad de los ginecólogos. Entonces, no solamente es la vacunación, la citología, yo creo que la educación bien llevada, y insisto, sexual integral, es importantísima para que esto sea parte del programa de prevención del cáncer cervicouterino. Y aquí también yo pienso que es importante dar a conocer qué significa educación sexual integral. Sí. Pues porque, claro, uno piensa que educación sexual es hablarle a la paciente, hablar a los chicos de cómo se tienen hijitos, qué es la ovulación, qué es la menstruación, anticoncepción y enfermedad de transmisión sexual. Pero no es eso exactamente. La educación sexual integral va mucho más allá. Va a llegar a que nosotros podamos interferir positivamente, impactar positivamente en el proyecto de vida de cada adolescente. Eso significa que con un taller no hacemos nada. La educación sexual integral viene a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que enfoca la educación sexual integral? Que la información es la prevención. Por eso nuestras chiquitas desde pequeñitas tenemos que no solo informar lo que había dicho, sino como el doctor Pepito dice, empoderarlas de su autoestima, de su valía, hablarles de violencia sexual, de violencia de género, de abuso de mayores hacia niños e incluso abuso de pares, y no con el objeto de hacerles tener miedo, sino con el objeto de que estén preparadas para una realidad que probablemente en este momento no le estén palpando, o sí. Sí, qué importante, ¿no? Que es esto que estamos conversando, porque realmente abre las puertas para analizar, para conversar, para saber de qué manera podemos nosotros mejor llegar, porque realmente, como había dicho la doctora Pozo, la incidencia del cáncer del cuello del útero es muy alta. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Probablemente nos falta difundir, concientizar a las mujeres, concientizar sobre todo, pues también a nivel país, porque probablemente solo como sociedad no podemos trabajar, tenemos que trabajar mancomunadamente, aumentar los esfuerzos y evidentemente aumentar las coberturas, porque si nos quedamos en grupos pequeños de bajo riesgo, pues no vamos a llegar a nuestra meta, que es la disminución del cáncer del cuello del útero. Entonces la opción es aumentar las coberturas, y cuando decimos aumentar las coberturas quiere decir que tenemos que irnos a esos grupos de mayor riesgo. Empezamos diciendo que este cáncer es un cáncer de las inequidades, de las desigualdades. La gente que no tiene oportunidad de acceder a los servicios de salud, que no va al médico, por muchas razones. A veces porque les queda muy distante, porque no conocen, porque tienen miedo, porque tienen pavor, porque tienen temor de qué les dirán, de qué les van a hacer. Entonces yo pienso que sí es importante estos espacios que tenemos nosotros, y hoy aprovechando que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer del cuello del útero y del BPH, a través de estos espacios poder llegar de alguna manera, que sepan, que no tengan miedo de acercarse, de ir a donde el médico, ir al centro de salud, para que les realicen estos exámenes. Y como bien ustedes dicen, el virus del papiloma humano no es un virus que uno piensa, ¿qué pasó? ¿Es promiscua? ¿La pareja le fue infiel? No es eso. Es el virus de transmisión sexual más frecuente que tenemos. Entonces, ese no es el problema. El problema es que si no lo detectamos a tiempo, ustedes saben que esa enfermedad se vuelve una infección persistente, y ahí es cuando aparecen las lesiones premalignas. Ahora, si ya tenemos una paciente que se ha hecho un Papa Nicolau o que se ha hecho un test del VPH y que nos ha salido positivo, ¿cuál sería el siguiente camino que tendríamos que hacer, o cuáles son las siguientes opciones que tenemos en una paciente que viene y dice tengo un test del VPH positivo? ¿Qué voy a hacer? Primero creo que estos espacios tranquilizan a las mujeres, porque el VPH, como decía Carlita, no es muerte. Y el cáncer en general ahora ya no es muerte. La alarma roja de muchos cánceres, aunque lleguen a hacerlo,
tienen cura. Pero no quisiéramos que eso llegue, ¿no es cierto? O sea, hasta lesión premaligna en el caso de cervicouterino. Entonces, si a uno le entregan prueba positiva de un virus que podría producir cáncer a futuro, lo primero es conversar, tranquilizarla y determinar en qué estadio está, porque hay estadios, ¿no es cierto? El cáncer cervicouterino se lo puede prevenir por su historia natural. O sea, desde la lesión, desde la infección hasta el inicio del cáncer pasan muchísimos años, más de 7 años, 15 años. Muchas veces no se puede determinar eso. Esos años previos al cáncer es donde tenemos que intervenir como médicos. La prevención, la detección de la lesión. Y aquí viene la parte de cuando ya hay un virus, tenemos que ir a la colposcopía. La colposcopía es una herramienta bien llevada, súper importante, porque permite llegar al diagnóstico de la lesión. En el transcurso de diagnóstico, pues, si es que hay lesiones, se toma una biopsia, se toma una muestra, se determina el tipo de estadio en que está y pues en ese camino pues tenemos que actuar. La colposcopía es un procedimiento de consultorio, no tiene que ser dolorosa. Los médicos que hacemos de esta especialidad sabemos cómo colocar un espéculo para que la mujer no tenga ese dolor. Se sabe en qué momento, siempre conversar, explicarle qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los pasos y cómo va a ser el diagnóstico. Nunca debería ser doloroso un examen de colposcopía o de Papa Nicolau. O sea, explicarle, Marielita, a la paciente que la colposcopia es un procedimiento indoloro, que no necesita anestesia a la paciente y pues que vamos a tomarle ahí una biopsia pequeñita y que eso nos va a ayudar para confirmar el diagnóstico si tenemos que hacerle ya un tratamiento, pero evidentemente todavía estaríamos en una fase premaligna. Volviendo nuevamente al tema de vacunación, a veces las pacientes preguntan, ¿no? Yo tengo ya 30 años, las pacientes ya he tenido 1 o 2 embarazos, pues me dijeron por allí que he tenido también, en algún momento me salió una prueba de BPH. ¿Será que la paciente sí puede optar por la vacuna? Antes de responder esa pregunta, solo voy a acotar algo más respecto a la colposcopía, que bueno, es un examen para tener un poquito más de explicación, que se utiliza un microscopio, que es un colposcopio, en el que el médico, los ginecólogos, pues que realizamos este procedimiento, miramos por medio de unos lentes binoculares con amplificación para poder mirar el cuello del útero, colocar varias sustancias. Entonces se colocan líquidos y esos líquidos nos permiten mirar si es que es necesario tomar una biopsia. No, una colposcopía no significa que siempre vamos a tomar una biopsia. Entonces a veces las pacientes tienen como un poquito de temor y me van siempre a tomar una biopsia. No siempre. Ahora, recalcar también que es importante, doctora Eli, que la colposcopía sea realizada por médicos expertos en el área, ¿no? Eso también nos ayuda y mejora el diagnóstico, porque pues si la colposcopía es realizada por un médico que no está familiarizado con el área, puede ser una colposcopía que no sea de mucha utilidad y muchas veces eso entorpece el diagnóstico. Entonces eso también es importante realizarlo. Lo que la doctora Eli comentaba, ¿no? La sociedad, ¿para qué sirve la sociedad de patología del tracto genital inferior y colposcopía? En realidad es para agrupar a los médicos que estamos en el área involucrados, capacitándonos. ¿Y esto para qué nos sirve? Para atender mejor a nuestras pacientes y para poder dar lo mejor y poder tener un diagnóstico adecuado. Entonces eso es importante también, que nuestros pacientes sepan que para eso es la parte de la conformación de las sociedades, ¿no? En cuanto a nuestra actividad científica, académica y de labor social, indudablemente. En relación al tema que comentábamos de las vacunas, sí, indudablemente, pues la vacuna, lo importante es que se puede acceder e incluso si una mujer ya tuvo su contacto sexual, tuvo infección por el virus, no importa que puede ser hombre o mujer, ¿no? También es importante recalcar eso. Muchas veces nuestras pacientes dicen, pero yo ya me coloqué hace varios años, pero y mi esposo está ahí, ¿no? Él no se ha colocado, o mi hermano, o mi familia. Siempre vamos como solo a las mujeres, pero también es importante indicar que en los varones está aprobado en hombres y mujeres adultos que han tenido ya contacto con el virus y se ha comprobado su eficacia. Y eficacia y seguridad, Carlita, de la vacuna. Es bastante segura y
pues se ha colocado ya millones de dosis a nivel del mundo. Hay mucha aprobación y respaldo de las sociedades científicas y de la OMS. Doctor Pepito, ¿qué desea usted acotar en cuanto al tema disminución del cáncer del cuello del útero como sociedad? Bueno, uno de los objetivos de la sociedad es asesorar, intervenir con las instancias ministeriales que son las que generan los programas. La sociedad como tal está involucrada en mejorar o en asesorar estos programas. Cumplimos lo que dice la Organización Mundial de la Salud también, pues, y la vacunación al 90% de niñas, 70% de mujeres tienen que ser diagnosticadas y el 90% de mujeres que tengan ya cáncer uterino sean tratadas. Entonces, como sociedad, nosotros estamos inmiscuidos directamente en la prevención del cáncer cérvico-uterino a nivel nacional, especialmente en esta situación de asesoramiento a las entes que comandan los programas de prevención a nivel ministerial. Pues nuestra sociedad ha crecido en los últimos años y creo que está cumpliendo las metas. Estamos capacitándonos, todos nosotros, cada uno creo que aporta con experiencia, existe intercambio de conocimientos. Asimismo, se realizan cursos, talleres. Últimamente estamos realizando el taller virtual que va a ser también el workshop, como que está coincidiendo en este mes del cáncer del cuello del útero. Tenemos nuestro último workshop que va a ser el 28 y el 29 de marzo, justamente para aprovechar esta serie de conocimientos, capacitar a gente también que se está involucrando en esta área de la patología cervical. Los talleres nos permiten tener mucha más habilidad para este tipo de prácticas, que es la patología cervical, y también la realización de tratamientos que son tratamientos pues no invasivos, tratamientos que se los puede realizar muchas veces en el consultorio. Estos talleres nos permiten capacitarnos, tener más habilidad, así que yo creo que como sociedad estamos cumpliendo y esperamos seguir trabajando de la mano de todos, de todos los miembros de la sociedad, y también pues hacemos un llamado al Ministerio de Salud Pública para que se junten con nosotros, para que trabajemos conjuntamente y para de esa manera lograr una disminución del cáncer del cuello del útero, que es uno de nuestros objetivos, ¿no? Tanto como sociedad, como país, que nos adherimos a la estrategia que tiene la Organización Mundial de la Salud para el 2030. Pero si no llegamos para el 2030, yo pienso que seguimos en eso. Sí llegamos. Sí llegamos. Para culminar, y realmente estos espacios son para las mujeres que se empoderen como tal. ¿Qué les diría usted, doctora Carlita Andrade? Yo les diría que si es que tienes BPH, no te estigmatices. Hay posibilidades de salir de esto. Y pues si escuchaste este conversatorio y no te has vacunado, vacúnate, porque prevenir es salvar tu vida. Pepito. Simplemente indicar que el cáncer del cuello uterino es prevenible totalmente. Hay muchas formas de hacerlo, pero en especial la vacunación. Y a las mujeres les pediría que se acerquen al sector privado o sector público e inicien desde temprano la prevención, especialmente en la vacunación. Mari, para cerrar este conversatorio. Yo les diría que la detección oportuna salva vidas y que es importante detectar el virus del papiloma humano, que es importante detectar cualquier lesión premaligna, que es totalmente tratable, y que es importante no tener miedo, como decía la doctora Carlita, no estigmatizar. El virus del papiloma humano es muy frecuente en toda la población y que es importante acudir a consulta, acudir a control y la vacunación indudable. Bueno, entonces creo que todos estamos concluyendo en la importancia de la vacunación, que siempre es mejor prevenir que tratar, eso todos estamos de acuerdo. La vacunación evidentemente en edades tempranas será mucho mejor. Sin embargo, pues si no te has vacunado antes de empezar el debut sexual, lo podemos hacer. Es súper importante, y también pensar en que tenemos que quitarnos esos mitos de BPH, que es igual a culpabilidad, a miedo, a promiscuidad. No lo es así. Entonces tenemos que quitarnos esos miedos, ir oportunamente al médico que le realice los exámenes adecuadamente. Entonces, prevención salva vidas. Lamentablemente existe mucha desinformación.
La gente lo primero que hace es cuando tiene un test del VPH, acude a Google. Googlea mucho y en Google hay mucha información. No toda la información de Google es buena. Por eso les invitamos que sigan nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales van a encontrar esta información. Este es el primer conversatorio que realizamos. Van a haber muchos más conversatorios importantes que van a despejar muchas dudas y sobre todo va a llegar de fuente real, fidedigna, lo que realmente se debe hacer y lo que se está haciendo.